Sobre este lamentable suceso que ha cegado la vida de un joven universitario en la jornada de ayer. Decirles que hemos visto con sorpresa una actitud desesperada de algunas personas que su intento de encubrir la realidad de los hechos y politizar con la muerte de un joven, señalan que la autopsia no fue clara, hacen circular fotografías en redes sociales de imágenes de manifestaciones de Venezuela y hacen aparecer un orificio de salida por la espalda en el caso de un estudiante de Venezuela, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho. Entonces, por eso nos vemos obligados a expresar algunas aclaraciones. Hemos visto también que señalan que las canicas no tienen largo alcance, que una canica no provoca ni siquiera un hematoma en una persona, en fin. Vamos a ver cómo se han utilizado canicas u otros dispositivos, armas de fuego inclusive, en diferentes conflictos sociales, porque no es la primera vez que se quiere provocar una muerte en una manifestación social con fines de convulsión. Lo que quiero denunciar ahora es no solamente la ratificación plena de que la muerte ha sido provocada por el disparo de una canica de vidrio que tiene por responsables a los manifestantes en la jornada de ayer, sino quiero denunciar públicamente a nivel nacional e internacional que estas muertes tienen la finalidad de generar condiciones para provocar una convulsión social. Tienen una connotación y un componente político, lamentablemente. Como antecedente, quiero señalar el conflicto de Colombia. Ustedes recordarán, en Colombia se produjo un conflicto el año pasado, en oportunidad del bloqueo de caminos de un grupo de campesinos que reclamaban supuestamente el reconocimiento de Colombia como área tradicional para el reconocimiento de cultivos lícitos de hoja de coca. En circunstancias en que se producía ese bloqueo, en horas de la noche de la última jornada de movilizaciones, fue encontrado el cadáver de una persona. Se decía que ese cadáver correspondía a uno de los campesinos movilizados. Se determinó luego que el cadáver en realidad correspondía a un mecánico, poblador de Colombia. Ese mecánico fue impactado y murió por una canica de vidrio. Como se puede observar, la declaración oficial del fiscal de distrito en ese momento, recogiendo el examen médico forense. La autopsia se había practicado en la alcaldía de Colombia, en presencia de las autoridades de Colombia. Y el informe médico forense señala, por parte del IDIF, que Samuel Vallejos, la víctima, fue cegado en su vida producto de un shock hipovolémico. La causa de la muerte es shock hipovolémico con laceración pulmonar traqueal, traumatismo torácico penetrante por proyectil atípico. Se ha extraído una canica, ¿no? Entonces, no es la primera vez que utilizan una muerte, provocan una muerte con fines políticos para convulsionar y echar la culpa a la policía, consiguientemente al gobierno nacional. En el conflicto de Adefcoca se han utilizado igualmente estos proyectiles de vidrio, canicas,
Estas canicas por sí solas son pues un dispositivo de vidrio puro, ¿no es cierto?, que con la velocidad que se activa con la pólvora introducida en un petardo, salen disparados a gran velocidad, y un cuerpo sólido de vidrio puro más velocidad activada con pólvora de petardo, de este tubo cilíndrico de cartón, provoca una penetración que puede terminar con la vida de una persona, como hemos visto en el caso del mecánico de Cochabamba. En el conflicto de Adepcoca, 3 personas resultaron heridas por estas canicas. Aquí están los informes médicos forenses y declaraciones recogidas por el periódico Página 7 en esta oportunidad. 3 predictores se les perforó el cuerpo con proyectiles similares a canicas, dice el titular. Y ahí se menciona: Nelson Tarifa perdió una costilla con diafragma desgarrado y un pulmón afectado. David Calcina se salvó de morir, según el cirujano que lo atendió, porque uno de estos elementos se alojó detrás del esternón. Valerio Arancibia le atravesaron la pierna derecha con este objeto. El médico del Hospital de San Francisco, Cristian Garrón, aseguró que objetos como canicas fueron extraídos de los cuerpos, ¿no es cierto? Es decir, es otro caso. Claro, en estos casos, digamos, el cuerpo no se ha alojado en un órgano vital, o en algunos casos ha sido contenido por algún hueso, a diferencia de ayer, que la canica penetra entre 2 costillas, porque si hubiera impactado en una de las costillas seguramente hubiera amortiguado y no hubiera provocado la muerte, pero ingresa entre 2 costillas, sigue una trayectoria descendente de izquierda a derecha y se aloja finalmente en un pulmón, provocando la hemorragia interna y la consiguiente muerte. Aquí está en el caso de Adepcoca, cuando los propios manifestantes provocan estos heridos. Nelson Tarifa, de Naranjal de Chulumani, con la costilla afectada. Vamos a ver, en el conflicto de Achacachi se utilizó un arma de fuego, igual que en Colombia. Recordarán ustedes que una persona portaba un arma de fuego en la movilización de Colombia en su mochila, ¿no? Esa persona fue aprehendida, detenida por disposición de autoridad judicial, con el arma de fuego encontrada en su mochila. Él señaló que casualmente estaba circulando en inmediaciones del grupo de los manifestantes, porque su residencia no era Colombia, su residencia era Yapacaní, la provincia de Chilo, y que el arma de fuego, dice, que la habría encontrado accidentalmente en el camino, cuando en realidad era una persona infiltrada, que había sido contratada por alguien para disparar un arma de fuego y provocar una muerte para acusar a la policía y al gobierno nacional en Colombia. En Achacachi, 30 días hemos soportado un bloqueo de caminos. Un mes hemos soportado un bloqueo de caminos, porque teníamos información de que se querían provocar muertos. Y efectivamente, ustedes recordarán, una persona fue encontrada con arma de fuego, como se registra en la imagen de la presentación del informe de esa oportunidad. El subteniente de la policía, el subteniente Rebollo, fue herido con arma de fuego en la movilización de Achacachi. Fue herido con arma de fuego. Por eso la policía despliega un operativo persiguiendo minibuses sin placas, porque el disparo salió del interior de un minibús. Circularon esa vez, recuerdo, en redes sociales
una imagen donde se lanza un gas lacrimógeno a un minibús que se niega a detenerse después de cumplidos los protocolos de advertencia. Y se encuentra en un minibús a la persona que tenía el arma de fuego en su poder. Se lo remite a la justicia para su consiguiente sanción penal. En esa oportunidad se disparó bala contra un subteniente de la policía, pretendiendo que la policía reaccione y provoque muertos entre los movilizados, con el fin nuevamente de generar un escenario de convulsión social. El periódico La Razón antes publica: policía es herido por proyectil en la vía Copacabana, arrestan a supuesto responsable. El uniformado será sometido a cirugía durante las próximas horas de este domingo en el Hospital Obrero de La Paz. El proyectil le lesionó el muslo. Una publicación de la prensa nacional que registra ese hecho que hemos señalado. En el conflicto de Lupea, como hemos exhibido ayer, ahí está la herida. Dijimos, 3 equipos habíamos organizado en horas de la tarde. Un equipo a cargo del coronel Aguilera que se traslade al Alto para dirigir las investigaciones. Un equipo dirigido por el comandante general de la policía, el general Mendoza, que reunió a todos los jefes de núcleos de la UTOP, de La Paz y del centro, del Alto y del centro de La Paz para levantar la información, analizar los inventarios de furrieles y estudiar el registro de cámaras. Y un equipo que organizamos en el Ministerio de Gobierno, donde igualmente hicimos revisión de cámaras, hicimos ampliación de fotografías de la herida, advertimos que la herida presentaba irregularidades, que era una herida con un diámetro demasiado extenso, descartábamos que se trate de proyectil de arma de fuego y sobre todo que no tenía orificio de salida, ¿no es cierto? Y al no haber orificio de salida se descartaba que sea arma de fuego. Además analizamos las imágenes y las imágenes mostraban que el posicionamiento de los actores no los había ubicado en una posición frontal cuando se produce la refriega, porque cuando la policía gasifica, los estudiantes están corriendo por la avenida Juan Pablo II y los policías están corriendo detrás de ellos. Y sí observamos que estas canicas que son lanzadas con estos petardos se lanzaban desde 2 puentes, el que está ubicado sobre el distribuidor de la Ceja del Alto y el otro puente o pasarela en la altura de la avenida Juan Pablo II, cerca de la Cruz Papal. Entonces, esta herida es muy grande como para ser de arma de fuego, ¿no es cierto? Y no tiene la circunferencia perfecta que deja como marca un proyectil de arma de fuego. Tampoco podía ser un balín, porque el balín no penetra, ¿no es cierto? No penetra el cuerpo de las personas. El balín apenas provoca un hematoma, ¿no? Yo he sido dirigente universitario, he dirigido movilizaciones universitarias y he testimoniado también gente que fue alcanzada por balines en esa época. Pero adicionalmente quiero decirles, la policía no utiliza balines de goma hace años, ¿no? Y no existen en los depósitos, en los furrieles de las unidades y organismos de la policía balines de goma hace años, ¿no? Lo que mostraban en la televisión algunos dirigentes ayer era un impulsor de gas lacrimógeno que no tiene potencia ni capacidad para penetrar un cuerpo humano, ¿no? Entonces por eso nosotros ya descartamos en horas de la tarde de que sea un proyectil de arma de fuego por estos elementos. Luego, cuando la autopsia extrae la canica, ya a las 8 de la noche nos había señalado un informe inicial que la trayectoria del proyectil siguió un curso de arriba hacia abajo, atravesó por el medio de 2 costillas y siguió una trayectoria de derecha a izquierda hasta instalarse en un pulmón de la víctima.
¿no es cierto? Ese informe se determinó a través de la varilla, que es como un termómetro que se introduce en la herida para establecer el grado que nos permite medir el ángulo de trayectoria del proyectil. La radiografía también mostraba un cuerpo circular en el pulmón y luego se extrae esta canica de vidrio, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes han participado de esa autopsia? Y es muy importante, ahí se ha tomado esta previsión, ¿no es cierto? Bueno, familiares, representantes de la Universidad Pública del Alto, acreditados oficialmente por sus autoridades, y la Defensoría del Pueblo han participado directamente en la autopsia. Tenemos muchas fotografías de la autopsia, pero algunas obviamente no las podemos mostrar por el grado de impacto que generan estas imágenes. Pero queremos significar, ahí están las personas participantes, ahí pueden observar, por ejemplo, a la secretaria general de la UPEA, al fondo de la imagen, de la fotografía. ¿Quiénes han participado? El doctor Javier Mamania Carapi, la doctora Rita Cristina Fernández, el doctor John Peter Limachi Ramírez, médicos forenses. Yo quiero destacar la iniciativa del fiscal general del Estado, que por iniciativa propia ha convocado médicos forenses de Cochabamba, para que no exista la susceptibilidad de que podían ser objeto de alguna influencia ni nada que se parezca. Han llegado los médicos forenses del IDIF de Cochabamba para dirigir la autopsia a cargo del Ministerio Público. Luego, ¿quiénes más han participado con nombre y apellido? El doctor Víctor Méndez Cuiza, consejero estudiantil de la carrera de Derecho de la Universidad Pública del Alto, médico forense de profesión. El doctor Edwin Torres Salgado, en representación de la Defensoría del Pueblo. La señora Virginia Vargas Moreira, secretaria general de la UPEA. La doctora Pamela Castillo, médico acreditada por la Universidad Pública del Alto. Las personas que sostengan que se han alterado pruebas, que había un orificio de salida, que en realidad se trata de un perdigón de metal, no sé qué especulaciones que andan haciendo en redes sociales, no saben cómo defenderse. Los políticos que le han mentido a la gente no saben cómo tapar vergonzosamente sus mentiras y calumnias, ¿no es cierto? Y siguen mintiendo. Pero nosotros también vamos a pedir que se amplíe la investigación por difamación, calumnias y falso testimonio con las personas que siguen esgrimiendo mentiras con fines políticos. No es casual, vean ustedes, el señor Doria Medina, con el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana, este señor es un sirviente, forma parte del viejo esquema del sistema político servidumbral, ¿no es cierto? Indignamente arrodillado a potencias externas. Ahí está esta señora Soledad Chapetón, ha hecho un papelón, la señora Chapetón ha hecho un papelón ayer, ¿no es cierto? Ella lanzó un tuit a las 13:31 diciendo: lamento que están matando alteños, y el informe médico forense señala que la muerte se había producido a las 13:45, ¿no? Es decir, hay una diferencia de horarios inclusive. Pero más allá de eso, esta gente que ha dicho tantas mentiras que hemos soportado, mentiras e insultos que hemos soportado estoicamente, vean ustedes, son los mismos. El señor Doria Medina, el embajador de Estados Unidos, la señora Chapetón, es decir, no nos extraña que
que quieran aplicar lo que quisieron hacer en Venezuela y que fue producto de su fracaso. Pero ellos no evalúan políticamente. En Venezuela se inventaron las guarimbas, grupos de jóvenes de choque, ¿no es cierto?, que participaban en las manifestaciones y ellos mismos provocaban muertos para echarle la culpa al gobierno de Maduro y decir que supuestamente había una dictadura. Hace unos días atrás han dado una paliza electoral la gente de Maduro, porque el pueblo sabe reconocer, no hay que insultar la inteligencia del pueblo, no hay que mentirle, porque la verdad se impone. Nosotros no tenemos por qué alterar nada, sino solamente basarnos en la verdad. Este señor Doria Medina, político fracasado, servil a la embajada de Estados Unidos, con narcovínculos en el pasado, ¿no es cierto?, ha tenido reuniones oficiales con el rector de la UPEA, ¿no es cierto?, el señor Doria Medina ha tenido una coordinación en los días anteriores a estas movilizaciones con Ricardo Nogales, rector de la UPEA, que sepa la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos dirigentes universitarios, jamás la universidad se contaminaba con elementos conservadores y de la derecha. Jamás la universidad permitía el ingreso de un embajador o representante de la embajada de Estados Unidos, como vergonzosamente lo ha hecho Waldo Albarracín, manchando la historia autónoma de la Universidad Mayor de San Andrés, recibiendo en su propio rectorado al encargado de negocios de Estados Unidos. Estos señores tendrán que explicar ante su incapacidad propositiva, programática ante el país, cómo es que ahora quieren hacer bandera política con muertes y cómo es que permanentemente buscan muertos en las movilizaciones con la posibilidad o con la leve esperanza de provocar una convulsión social en el pueblo boliviano para que nos responsabilice a nosotros, al presidente Evo Morales, al ministro de Gobierno, al comandante general de la Policía Boliviana. Nosotros tenemos una convicción firme y férrea, porque como dice el presidente, para hacer política no hay que robar y hay que decir la verdad. Esos son los dos requisitos para ser político, ¿no es cierto? Y mientras uno no esté implicado en hechos irregulares y no mienta, no falsee la veracidad de los hechos, se va a imponer siempre la verdad. Y esto ha sucedido una vez más. Todos sus insultos, miren, casi simultáneamente mandaban insultos diciendo que se ha derramado sangre alteña, que la dictadura del MAS, que la represión policial ha provocado un muerto, dice el señor Amílcar Barral, ¿no es cierto? Ahora que tengan un mínimo de escrúpulos y ética para pedirle perdón al pueblo boliviano por haber mentido. No, yo no les voy a decir, a nosotros ofrézcanos disculpas por habernos calumniado, eso no va a suceder, pero pídanle perdón al pueblo boliviano por mentir de la manera tan baja y pueril como lo han hecho ayer y lo siguen haciendo todavía ahora. Comunicado de unidad nacional diciendo el responsable de la muerte es Carlos Romero y Evo Morales, ¿no es cierto? Yo estaba con ustedes, con los periodistas y el viceministro en operativos en el trópico de Cochabamba, desarticulando esa banda de colombianos dedicados a las usuras agravadas y a las extorsiones, ¿no es cierto? Estábamos trabajando, pero esta gente se ha dedicado a politizar, afortunadamente, con resultados absolutamente desfavorables, porque la verdad ha salido a luz. Eso es lo que queríamos informarles. Ministro, por favor, ya se ha hablado de una querella, de una ampliación. ¿Contra quién va a ser, por favor, esta, ministro? Inicialmente, Doria Medina, ¿quién es más el? Nosotros hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que se establezcan responsabilidades intelectuales y materiales, y obviamente vamos a presentar una ampliación de denuncia para quienes incurren en calumnia, en difamación y en falso testimonio, para que se investigue. Se va a dar con los responsables, se va a dar. ¿Y saben por qué se va a dar? Porque hay imágenes, porque hay retratos hablados,
que se están levantando, porque se está pidiendo declaraciones testimoniales, porque se está elaborando la planimetría. Tenemos los dispositivos técnicos para dar con los responsables. Así es que en vano están tratando de esconder o desviar o politizar, porque vamos a dar con los responsables y ahí se va a establecer. Afortunadamente ayer hemos establecido qué es lo que provocó la muerte de Jonathan, una canica disparada por manifestantes. Ahora la tarea es dar con las personas que han disparado. Ministro, la abogada del universitario muerto señala que esta arma sería denominada metras que utilizaban en Venezuela y que también habría aquí en Bolivia, y señala nuevamente a la policía como que fue y disparó esta llamada metras. Eso tiene dos explicaciones solamente. Es una mentirosa grandilocuente o sufre de algún efecto alucinógeno. Muchas gracias. Habría disparado entonces esta canica? Y en otra pregunta, ¿cómo va a enfrentar usted el proceso que se ha hecho contra su persona desde la universidad? Más porque cuando a mí me hacen procesos o me interpelan, a mí me da la posibilidad de explicar nuestra verdad y lo que estamos haciendo. Me dan mucha palestra, ¿no es cierto? Es una alegría más bien que me procesen. Luego, ¿cuál es el elemento que se ha utilizado para disparar esta canica? Es estos instrumentos que han sido colectados por la policía en gran cantidad, ¿no es cierto? Estos cartones, cilindros de cartón, que son los contenedores de los petardos que comúnmente conocemos, tienen una mecha y una cantidad de pólvora en el interior. Cuando se introduce una canica sale disparada a gran velocidad al prender la mecha. Un periodista de Red 1, en las movilizaciones de los médicos hace algún tiempo atrás, si no me falla la memoria, fue el año pasado, en las movilizaciones de los médicos, un periodista de Red 1 fue herido, impactado con una canica de estas que también utilizaban los manifestantes. Ministro, ¿cuál sería la cronología? Ministro, de pronto, para controlar este tema de los petardos, ¿se va a hacer algo? Porque ya sí, lo estarían utilizando como elementos contundentes. Sí, son peligrosos. Ustedes han visto recurrentemente, ¿no es cierto? Yo sinceramente lamento que hayamos tenido tan mala fortuna de que la canica ha ingresado entre dos vértebras, porque reitero, si hubiera impactado una de las vértebras no hubiera seguido ese curso y no se hubiera instalado en un elemento vital, en un órgano vital, ¿no? Pero en otros casos ha provocado heridas graves. Entonces, obviamente, vamos a elaborar un instructivo para que la policía requise y detenga a las personas que estén portando este tipo de dispositivos. Por favor, ¿nos podría dar, ministro, el detalle técnico de dónde fue, dónde se habría producido el disparo, dónde falleció el... Para eso se está elaborando la planimetría, se está haciendo el estudio de telemática y se están haciendo las otras diligencias investigativas. Por ahora solamente podemos establecer hipótesis. Y lo que dice se tiene un video de uno de los costaleros que pierde una costilla precisamente, donde él señalaba de que ese es el momento en que se le dispara. Sí, evidentemente, y que fue canica de vidrio. Pero es por parte de los efectivos de policía. No, es por los manifestantes. La policía no lleva canicas, ¿no? No, los manifestantes han introducido desde las movilizaciones de los médicos del año 2012 es que se ha incorporado este tipo de prácticas. Entonces, no son los policías los que andan con canicas. ¿No individualizar a las personas que realizaron ese disparo? Según usted, señor ministro. Lo que se tiene son las imágenes, ¿no es cierto? Igual que ayer, se tienen imágenes de personas que están utilizando entre los manifestantes estos dispositivos. Ya se ha reconocido, ministro, el general Mendoza decía ayer que se van a proceder a hacer aprehensiones, detenciones. Se tiene algunos elementos preliminares y se está trabajando en eso. Muchas gracias.